Hola, bienvenidos a la literatura de la Europa central y oriental. Es una cosa aceptada normalmente como regla general que el inicio del expresionismo alemán, la corriente cinematográfica de cine mudo en blanco y negro que germinó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, su comienzo tuvo lugar con el estreno de la película El gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Wiene en el año 1920. Es un poquito lo que está establecido por los teóricos, por los estudiosos del cine, como el comienzo de esta corriente cinematográfica, de esta tendencia, de este estilo artístico en general, pero cinematográfico en particular. En lo que al cine se refiere, tuvo su comienzo teórico, como digo, en este estreno. 1920 fue un año muy emblemático, fue uno de los primeros años, casi el inmediato tras la fundación de la República de Weimar, que había sido la consecuencia de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en la entonces llamada Gran Guerra. La primera consecuencia que tuvo para Alemania al firmarse el Tratado de Versalles fue la disolución del Imperio Alemán y la proclamación de esta república, que por haberse llevado a cabo en la ciudad de Weimar, la ciudad en la que están enterrados Goethe y Schiller, se la conoce normalmente como República de Weimar, la primera república alemana realmente. Bien, el comienzo de esta tendencia, como decía, está en el año 1920 y en la película El gabinete del Dr. Caligari, porque aunque ya existían precedentes de este tipo de cine, de esta peculiar manera de hacer cine, un cine histrónico, gesticulante, un cine que daba una gran primacía a lo fantástico, a lo terrorífico. Existían precedentes como el Golem, por ejemplo. Es en el gabinete del Dr. Caligari donde cristaliza, donde llega tan a colmo, donde toma ya los elementos sociales que lo van a ir marcando, que está reconocido como un poco el cohete de salida del nuevo cine alemán, del expresionismo. El gabinete del Dr. Caligari es una película que incorpora mucho elemento de crítica social, de reflejo de la sociedad alemana, pero con muchos subterfugios. Sabemos que la película trata de un feriante que recorre las ciudades del norte de Alemania acompañado de un misterioso personaje que es una especie de muñeco o sonámbulo, no sabemos muy bien qué exactamente, se le suele tener por un sonámbulo al que hace, mediante sus gesticulaciones, hace incluso hablar y tener visiones o premoniciones de lo que va a ocurrir. Es decir, es un clarividente, y el Dr. Caligari lo exhibe ante la gente para obtener éxito personal y hacer crecer un poder que indirectamente va a conseguir por otros medios realmente, ya que este muñeco, esta especie de sirviente, va a desarrollar una especie de vida dirigida, por supuesto, desde la sombra por el Dr. Caligari, y llegará a perpetrar crímenes al anochecer por las oscuras calles de la ciudad de Ostenwald, que es donde transcurre. Este es el tema de la película, que es un poquito una excusa realmente para introducirnos en un universo que es un reflejo de la sociedad ya fragmentada por la guerra y camino del enloquecimiento a través de los nuevos grupos políticos demagógicos que iban a extenderse por la República de Weimar. Es el comienzo del cine expresionista alemán, y normalmente quien nos ha marcado que nos ha hecho esa indicación o nos ha marcado el camino para dirigirnos hacia esa deducción o esa consideración de que este es el inicio del cine expresionista alemán, es en realidad el escritor Siegfried Kracauer, porque en su obra,
que lleva el título precisamente de Caligari a Hitler, aquí está en su edición española, establece que el comienzo de este cine es la película El gabinete del doctor Caligari y establece también que el final del expresionismo alemán en cine llega con el advenimiento del nacionalsocialismo, con la proclamación de Adolf Hitler como canciller de Alemania. Siegfried Kracauer fue un escritor y pensador muy unido, muy asociado a la escuela de Frankfurt, a la escuela de pensamiento. Se le suele incluso clasificar como dentro de ella, abiertamente, aunque él más bien no se consideraba muy ligado a estos pensadores, como a Adorno y otros. Normalmente es pensamiento común, consideración común, el hacerlo miembro de la escuela de Frankfurt. En este libro de Caligari a Hitler, como se subtitula Una historia psicológica del cine alemán, Kracauer quiso hacer un estudio y llegar a comprender el alma alemana y cómo había podido ocurrir un fenómeno tan terrible como el del nacionalsocialismo. Siegfried Kracauer, era un pensador de izquierda, socialdemócrata, pero además era judío. Quiere decir que la llegada de los nazis al poder le afectaba de lleno. De hecho, abandonó Alemania y murió muchos años después, ya en el año 1966, después de haberse convertido en un escritor en lengua inglesa, porque de hecho la obra de Caligari a Hitler fue escrita en inglés, no en alemán. El libro apareció en el año 1947, es decir, exactamente 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y después ya también de que se llevara a cabo el juicio por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. Se había llevado a cabo en la ciudad de Nuremberg y se habían llevado a cabo las ejecuciones de los líderes nazis más conspicuos, más sobresalientes. Esto dejó a la sociedad alemana totalmente, hundida en un desasosiego, en una confusión muy grande. Habían perdido su nación porque aún ni siquiera se había fundado la República Federal Alemana, ni la República Democrática Alemana tampoco. Alemania prácticamente, se podía decir, había dejado de existir, con sus ciudades, la mayoría convertidas en escombros, y la dignidad totalmente por los suelos. Todo lo alemán estaba de capa caída. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación, como se sabe. No solo la ciudad de Berlín, sino toda Alemania, de hecho, estaba dividida en estas zonas de ocupación. Lo mismo le había ocurrido, de hecho, a Austria. Es decir, que la personalidad alemana se consideraba que era cuestión de tiempo, iba a desaparecer. La lengua alemana probablemente incluso dejaría de hablarse o dejaría de ser vehículo de cultura, de ciencia, de todo lo que había sido. Estos pensamientos tan tenebrosos, tan siniestros, que anunciaban este futuro imposible para los alemanes, no llegaron a hacerse realidad. Alemania sobrevivió dividida, pero sobrevivió. Parece un milagro que hoy en día esté de nuevo unida, en pie y además convertida en una poderosa nación que es la que está dictando al resto de Europa lo que tiene que hacer, digamos, pero esto es otra cuestión. Entonces, en el año 1947, muy pocos apostaban por Alemania y muy pocos consideraban que iba a existir en un futuro, a medio o corto plazo, una nación alemana de nuevo. Como ya digo, las ciudades prácticamente habían desaparecido. Berlín, Hamburgo y otros grandes núcleos urbanos eran escombreras. Muchas bibliotecas se habían volatilizado también en los bombardeos. Las pérdidas humanas habían sido inmensas. Muchos soldados estaban prisioneros de los aliados. Los huérfanos vagaban por Alemania. Era un país fantasmal. Era el caldo de cultivo ideal para que se escribiera un libro como este, que
tenía la intención de buscar la explicación de todo eso, de cómo la gran nación había desaparecido víctima de la locura de sus propios ciudadanos que se habían dejado arrastrar a una vorágine tan grande. La explicación a la que llega el señor Krakawa es que los alemanes deseaban ser mandados, simplemente. Eran un pueblo disciplinado y necesitaba esa disciplina, y la República de Weimar los había dejado como huérfanos y necesitaban la vuelta del mando. Todas estas películas, o la mayor parte de ellas, reproducen en cierta medida ese espíritu alemán de querer ser mandado. Es una historia fabulosa, fantástica, que nos introduce además en un mundo fantástico, un mundo ya pretérito, con interesantes fotografías. Nos lleva desde unos comienzos primitivos del cine alemán, nos pasa al cine de posguerra, nos lleva a continuación al establecimiento pleno del cine expresionista alemán, a la época dorada, en los años 20, y finalmente al cine pre-nazi, que es el que antecede un poquito, es el cine que se hizo ya entre 1930 y 1933, después de la crisis del año 1929, que es por cierto el año en el que el escritor alemán Thomas Mann recibe el Premio Nobel de Literatura. Ese año es un año ya siniestro, porque el 30, el 31, el 32 son años de aceleración de una crisis económica tremenda en Alemania, de una expansión de la miseria y un ya no saber qué hacer. Los movimientos revolucionarios de izquierda y derecha se agitan aquí y allá, el terrorismo crece, y finalmente la victoria de Adolf Hitler se produce, y en el año 1933 es nombrado canciller de Alemania, y es el final del cine expresionista alemán, no del cine en general, pero sí del cine expresionista. Continuará el cine en Alemania, mejor o peor, pero el expresionismo muere en las pantallas. Por eso vamos de Caligari a Hitler. El libro está dividido en 4 partes que abarcan esos 4 periodos: primitivo, posguerra, de Primera Guerra Mundial, cine años 20, periodo dorado, y cine pre-nazi, ya de época sonora. Por ejemplo, el Der Blaue Engel, el Ángel Azul, pertenece a este periodo, una de las últimas obras del expresionismo alemán. Krakawa fue pensador, como se ha dicho, y es un libro de pensamiento, es un libro de no ficción, y está lleno de reflexiones muy, muy profundas. Nos habla que el erotismo nunca falta en el cine alemán, las caracterizaciones de los tiranos, de los monstruitos, de los Caligari, de los Nosferatu, sus rostros, sus facciones, son las facciones enloquecidas de los líderes demagógicos que iban a apoderarse de las calles de Alemania. La gesticulación, el histrionismo ya mencionado, el retorcimiento de dedos, las muecas, todo ello, por supuesto el claroscuro, todo ello formaba parte de este cine maravilloso, irrepetible, pero que no se debe ya repetir, es absurdo, no se podría, porque forma parte de esta época. Un cine que también guardaba una fuerte violencia, carga de violencia, donde el amor más que tierno era erótico, y el erotismo iba también mezclado con esa violencia, y el cine fantástico era una constante desde la primera película de ciencia ficción, sin duda, que fue Metrópolis en el año 1927, hasta las recreaciones mitológicas como los Nibelungos de Fritz Lang, que también fue el director de Metrópolis, al Dr. Mabuse, uno de los villanos más legendarios del cine alemán y del cine en general. Y muchos establecen también que el expresionismo alemán es el nacimiento del cine de terror en general. La Universal, que vino años después, le debe muchísimo a este cine. También la Hammer británica lo hace, e influyó en directores tan grandes como Orson Welles
y en la actualidad Tim Burton. No cabe duda de que el cine de este último tiene una fortísima influencia del expresionismo alemán, principalmente en la película Eduardo Manos Tijeras, donde ese Manos Tijeras es el sonámbulo Cesare, o está inspirado en él, del gabinete del doctor Caligari, y también películas como el propio Batman, con esa Gotham nocturna, parece una ciudad surgida de las películas expresionistas alemanas. Siegfried Kracauer se pasó a la lengua inglesa y fue en ella donde continuó con su pensamiento político y sus digamos, devaneos filosóficos. La escuela de Frankfurt está muy asociada a él, o él con la escuela de Frankfurt, y en el libro de Caligari a Hitler nos hace un análisis tan excelente de este cine que nos lo trae a la realidad. Nos parece que estamos viviendo en la época en la que el libro fue escrito, que acaba de ser destruida Alemania, que tenemos que intentar comprender por qué eso pasó, aunque en ningún momento intenta lo que muchos libros intentan, advertirnos para que eso no vuelva a ocurrir. Nos lleva hacia atrás, hacia un periodo tan pretérito, ya en la época en la que se hizo, ya cuando Alemania había desaparecido y cuando el nazismo estaba definitivamente destruido, a un periodo que se podía recordar algunos lo harían con nostalgia, otros con horror y muchos con una especie de visión mitológica de una época ya lejana, porque los que eran jóvenes en el año 1947, los que eran adolescentes, en los países de lengua inglesa en los que este libro se publicó, todo aquel mundo del nazismo debía parecerles muy lejano, tal vez más lejano de lo que nos parece a nosotros ahora, porque desde 1947 hasta acá se ha escrito tanto que nos vemos ahogados en la maraña o en el mar de obras, tanto en el cine como en la literatura, como las obras de no ficción, de divulgación, las sátiras y parodias que se han hecho y que entonces estaban aún sin hacer. El nazismo en el año 1947 aún estaba por explicar, estaba ya demonizado, culpabilizado, pero muchos de sus actores, de sus hacedores, estaban aún con vida y hablar de ello, hablar de todo esto aún costaba. Aún en Alemania existía esa famosa declaración de yo nunca tuve nada que ver con esto, y estaba el país inmerso en la plena desnazificación, en la que se perseguía a todo aquel que hubiera tenido algo que ver con el nazismo, hubiera formado parte del partido, podía ser castigado desde con multas, cárcel, hasta verse privado de un puesto de trabajo, una actitud absolutamente absurda, puesto que de una forma o de otra todos los alemanes siguieron a Hitler y prácticamente toda la nación formaba parte del partido nazi. No tenían otro remedio, era un destino de la nación alemana, porque habían sido educados para ello, para obedecer, para seguir un poder, para no discutir las órdenes. Hoy en día tenemos una Alemania bien distinta, formada en la maravillosa República Federal que existió en los años 50, 60, 70, una ciudadanía educada en el pacifismo que encontrará todo lo que se plantea en este libro tan extraño como lo puede encontrar un no alemán. Los alemanes reflejados aquí no son los alemanes que vemos reflejados en el actual cine alemán, en la actual literatura alemana, en la vida, en la Alemania de hoy en día. Las películas El gabinete del doctor Caligari, junto con Nosferatu, una sinfonía del horror, El Fausto, dirigidas estas dos últimas por Wilhelm Murnau, o Metrópolis, o El doctor Mabuse, El jugador, son los grandes clásicos del cine expresionista. También Los Nibelungos, La muerte de Siegfried y La venganza de Brünnhilde son dos grandes obras maestras, y de la época sonora El ángel azul y M, el vampiro de Düsseldorf.
Todas estas obras maestras se ven expuestas en este libro, pero, como digo, abordándolo desde la interioridad alemana, uniéndolo al pensamiento alemán, al romanticismo y a ese espíritu que hoy consideramos malsano que existía en la sociedad alemana de entonces. Él ordena, manda y yo obedezco, que es mi deber como ciudadano, como funcionario, como soldado, como alemán. No se trataba del racismo arianista, no era eso, aunque todo se fue fusionando. El antisemitismo venía de muy antiguo, también estaba presente de una forma o de otra en prácticamente todas las capas de la sociedad alemana, incluso en la clase obrera. El antisemitismo estaba presente no solo en el partido nazi, también en los comunistas había antisemitismo, aunque hubiera muchos judíos entre ellos, no importa, porque el antisemitismo es una enfermedad de la mente, ¿eh? Y eso se expresa mucho también en este libro. Libro recomendadísimo para los que amen este tipo de cine, para los que quieran comprender las oscuridades del alma alemana de entonces. La portada nos muestra esto, un fotograma famosísimo, un momento de la película del doctor Caligari, aquí, con el sonámbulo Cesare, aquí. Para ver todas esas películas hay que ir a ellas, y para estudiarles un poquito este libro. Después han escrito otros libros sobre el expresionismo alemán. Lotte Eisner escribió la famosa Pantalla demoníaca. Hay libros concretos sobre este y aquel director, pero esta fue la primera gran historia y tiene la peculiaridad de que es una historia psicológica. Como nos dice la portada, una historia psicológica del cine alemán, para comprender a ese pueblo retorcido que trajo al mundo tantos genios y también tantos monstruitos. Espero que se disfrute su lectura. Gracias.